Es un pedacito de tallo que se incrusta o se pega al tallo de otro árbol, y entonces una mezcla, gloria al nombre del Señor, pero sin embargo ya prácticamente con el tiempo es parte integral de ese árbol. Así pasó con nosotros también. Dios tuvo misericordia de nosotros y a través de su Hijo Jesucristo nos dio la bendición, el gran honor de poder ser llamados hijos de Dios, los cuales no andan en la incircuncisión de la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted va al libro de Hebreos, va a ver en el capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, amén, los hijos, ¿de qué se está tratando o de quién se trata? Está tratándose de los religiosos o de los creyentes de la antigüedad en las dispensaciones pasadas, comenzando desde la dispensación de la ley que fue marcada a través de Moisés, o que Dios le entregó a Moisés. Pues vamos a ver que allí el Señor también entregó mandatos, preceptos acerca de los ritos sacrificiales. O sea, habían sacrificios de animales y los hombres participaban de carne y de sangre, no matándose ellos o no dejando que ellos fuesen muertos por alguien que lo pudiera lapidar o que lo pudiera matar de alguna manera, sino que sencillamente se sacrificaban animales para la redención o para redimir o para tratar de cubrir el pecado de la humanidad en aquel entonces, para aquella persona que se acercaba al Señor y hacía tal sacrificio. Lo que significa que no limpiaba el pecado, lo que hacía era que cubría el pecado. Y una cosa es cubrir y otra es eliminar, otra es destruir, como dice aquí en Hebreos 2:14, porque si usted lo lee completamente dice que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. Amén. Es algo muy importante, que el destruir es diferente al cubrir. Una cosa es cubrir. Si usted cubre algo, si yo le pongo una sábana encima de esta silla de acá, las sillas van a estar ahí. Lo único que no se ven porque están cubiertas por una sábana, pero están las sillas ahí. Si de repente a alguien se le ocurre, le da la idea de quitar la sábana, las sillas van a estar de repente al descubierto de todo el mundo. Eso era lo que pasaba con todo ser humano en aquel entonces, que venían y traían a los atrios del Señor, al lugar donde se sacrificaban, donde se traían los animales para ser sacrificados, los traían, pero esos animales, sencillamente la sangre que se derramaba en esos animales, estaba hablando simbólicamente, era solamente una sombra de lo porvenir, del futuro, de lo que se presentó a través de Cristo en su gran triunfo de una vez y para siempre por todos nosotros, tanto para los judíos como para los gentiles, porque para nosotros también se prestó la misericordia del Señor, de la cual está llena toda la tierra, dice la palabra del Señor. Amén. Así que, como dice en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios a la humanidad. Cuando dice mundo, está refiriéndose específicamente a la humanidad, porque Dios no ama al mundo. Dios ama a la humanidad que creó en medio de este mundo, porque este mundo finalmente va a perecer. Todo va a ser quemado con fuego, dice la palabra del Señor, y tendremos cielo nuevo y tierra nueva, como también marca y enseña la palabra del Señor. Y esto lo debemos entender tal y como lo enseña la palabra de Dios. Hay algunos que no creen en esta enseñanza de que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, pero en el libro de Isaías está claramente denotado, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aparece en Apocalipsis también, capítulo 19, verso 20. Vemos allí cuando el Señor narra del cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor señaló para aquellos que le son fieles, para aquellos que viven la palabra de Dios, no para los cristianos light. Me río porque estaba escuchando un mensaje de un gran predicador que hablaba de que todo hoy en día se ha convertido tan moderno. Estamos en la era
en la era tan moderna, tan avanzada, tan atómica, amén, que hoy todo el día se ha vuelto tan light y hasta los cristianos se han vuelto light. ¿Sabes lo que significa light, verdad? Esto es una palabra, una expresión inglesa. Suave. Significa los cristianos suaves, que todo lo cogen suave, que todo para ellos es bueno. Como dice la palabra del Señor en Isaías 5:28, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz hacen tinieblas. O sea, todo lo cambian, todo lo ponen al revés. Y incluso se toman la osadía, el atrevimiento de quitarle, de añadirle a la palabra del Señor. Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 22, verso 18 del libro de Apocalipsis. Dice, ay de aquel, y escuche que hay un ay aquí cuando el Señor nombra o presenta en la escritura un ay, está hablando de un juicio, está hablando de una querella de juicio. Amén, está hablando de justicia que Dios hará para aquellos que traten de mutilar, de cambiar, de inmiscuirle a la palabra del Señor algo que de repente no tiene que ver nada, no viene paralela con el marco bíblico. Y nosotros estamos al pie de la palabra del Señor. No queremos añadirle ni tampoco queremos quitarle. No queremos desagradar al Señor con lo que hagamos o con lo que el enemigo quizás nos incite a hacer. Yo creo que todo cristiano debe ser llamado por Dios para ser dirigido por Él en todas las cosas. Y dice que todo el que le quitare a las palabras de las profecías de este libro, yo quitaré su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ahí de aquel que añadiera las palabras del libro de esta profecía, yo añadiré, dice el Señor, sobre él las plagas que están escritas en este libro. Qué triste, hermano, es esta realidad. Y no estamos hablando de un cuento de vieja, no estamos hablando de un cuento de hadas, estamos hablando de una realidad viviente, de algo que se va a cumplir en el futuro, pero que se va a cumplir también en aquellos que estando en vida en esta tierra no quieren cumplir la palabra de Dios y de repente el enemigo se los lleva sin salvación, se los lleva para otro lugar, que usted conoce el lugar, el infierno, amén, que no quisiéramos ser tan exagerados, pero usted sabe cómo es el infierno y el lago de fuego después, porque el infierno es la antesala del lago de fuego. Primeramente viene el infierno, donde están allí las personas que no conocieron al Señor o que le negaron, pero después viene el juicio final, cuando será lanzado el dragón, la serpiente antigua, amén, el diablo, que el Señor lo reprenda, los demonios, el falso profeta, el anticristo, serán lanzados con todos los demonios al lago de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tratar por todos los medios, y el evangelio, hermano, quiero decirles que es algo muy lindo, es algo muy precioso, es algo muy grato, es algo que no es para intimidar ni para echarle miedo a nadie. Yo estaba predicando en la radio en una ocasión y alguien me llamó y me dijo, pero pastor, porque usted habla de ese tema, no tiene otro tema que hablar, ¿por qué habla del infierno? ¿Por qué habla del lago de fuego? Y estaba yo bajo la unción del Espíritu Santo predicando la palabra del Señor, y el hombre, como estaba en la pura chuleta, en la carne, pues se asustó y me llamó diciéndome reclamándome que porque yo predicaba de eso. Mire, hermano, cuando el que no la debe no la teme, cuando estamos bien con el Señor, usted acepta la palabra de Dios tal y como está. ¿Cuántos dicen amén? Cuando realmente amamos a Dios y amamos la palabra, aceptamos la palabra tal y como ella está, porque el triunfo rotundo de Cristo, único y exclusivo de nuestro Señor en la cruz del Calvario, no fue en balde. Él destruyó, y el destruir en el griego cartagero es destruir. Asimismo, tal como se expresa, no hay cambio alguno en este término, es destruir. Por medio, dice la palabra, que el hombre participó de la sangre y de la carne, dice, gloria al nombre del Señor, y también participó de lo mismo para destruir el Señor por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo,
¿Quién tiene actualmente el imperio de la muerte? Les hago una pregunta, estamos en una enseñanza. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? No es el diablo. El imperio de la muerte lo tiene el Señor. Por eso es que lo dice aquí bien claro. Dice, ¿por qué? Para destruir. Él participó de la carne y de la sangre para destruir por medio de la muerte. Recuérdese bien que el Señor vino a esta tierra enviado por el Padre. Amén. Esto lo dice la palabra. Repito la cita. Juan capítulo 3, versos 16. Y vino aquí a morir. Amén, vino aquí a morir. Él entregó su cuerpo en propiciación por todos y cada uno de nuestros pecados. No importa cómo se llame, no importa el tamaño que tenga, no importa cuántos sean los pecados, pero Él vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Y damos gracias a Dios por ello, pero cuando Él murió, antes de morir la cosa era diferente. ¿No ves como les dije que el pecado solamente se asolapaba? Se tapaba, se cubría, amén, y solamente quedaba ahí, y al rato el hombre tenía que volver con un cordero, con un novillo, con un palomino, según fuera el nivel económico de cada quien. Venía así con una ofrenda por el pecado para presentársela al Señor y que su pecado fuera tapado, fuera cubierto. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora nosotros, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cumpliendo también aquello que es el bautismo en agua. El bautismo en agua, hermano, es muy representativo de la salvación nuestra. Por eso es que dice la palabra del Señor que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea que el bautismo es parte integral. Es parte integral de la salvación. El cristiano viene y confiesa, o la persona viene y confiesa a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, pero tiene entonces que dar el segundo paso, que es el paso del bautismo en las aguas, el bautismo de la muerte, como también llama la palabra del Señor. Y así se aplica entonces en nuestras vidas totalmente la sangre gloriosa de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Estamos libres de toda sentencia de muerte. Ya el imperio de la muerte que estaba a cargo del diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor Jesucristo, ahí es donde se ve el triunfo de Cristo, que fue exactamente en la cruz. No fue en otro lugar, sino en la cruz del Calvario. Hay muchos cristianos que quieren el cristianismo, pero sin cruz. Y el Señor dijo bien claro que el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de ¿quién? ¿En pos del pastor? No, si usted sigue al pastor, quizás se puede perder, o cualquier pastor que usted siga se puede perder, porque los pastores son humanos también y le pueden fallar al Señor en uno u otro día. En cualquier momento de debilidad pueden caer, pueden tropezar, y claro, pues Dios le da el chance de levantarse. Gloria al nombre del Señor. No estoy diciendo que yo estoy cayendo ni que he caído tampoco, por si acaso, no la mente no se le vaya a ir por otro lugar y vaya a estar pensando cosas que no son. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que quiero decir es que todos somos humanos, todos estamos involucrados en el paquete. Gloria al nombre del Señor, pero todos tenemos que entender que el cristianismo no se puede llevar sin cruz. La cruz es símbolo del sacrificio. Nosotros no ponemos cruz en los templos, no ponemos cruz afuera del templo, ni dentro del templo, ni en los púlpitos, como hay muchas iglesias. No las criticamos que ponen la cruz, pero nosotros no la ponemos porque realmente la cruz es un signo es un patíbulo, es un signo de horror. Amén. Fue la muerte horripilante de Cristo, la cual se llevó en aquella cruz del Calvario, la cual Él mismo cargó. Así que nosotros tenemos que cargar con nuestra propia cruz. Yo no puedo cargar con la cruz del hermano José. Es muy dura esa cruz para yo cargar con ella. Y él no puede llevar la mía porque es más grande todavía. Así que nadie puede llevar la cruz de nadie. Cada quien tiene que llevar su propia cruz. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén, hermanos. Y en Colosenses capítulo 2, verso 13.
Amén. Ahí estamos en la escritura. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Vamos a quedarnos ahí. Amén. Porque hay muchos que leen el párrafo o la estrofa o el verso bíblico o el pasaje bíblico, perdón, y no entienden a veces algunas palabras, frases o términos, pero por eso estamos en una enseñanza para que podamos entender qué se entiende cuando la Biblia habla de la circuncisión. Usted no sabe que el Señor le ordenó al pueblo de Israel a que se circuncidara, o sea, que el hombre se circuncidara en términos humanos, en términos físicos o científicos. El prepucio de su carne tenía que operarse, tenía que cortarse, y esto era algo horroroso, doloroso, hermano. Gloria al nombre del Señor, pero era una representación de la entrega, de la consagración, del sacrificio a Dios. Amén. Pero ahora Dios no está pidiendo ese tipo o esa especie de circuncisión. El Señor está pidiendo una circuncisión más profunda, más grande, más seria, de mayor compromiso, y es la circuncisión de nuestro corazón. Por eso es que el Señor habló a través de los grandes hombres que el Señor entregó la palabra. Dice, ahora circuncidaos el prepucio de vuestros corazones, porque a veces, hermano, tenemos, nos entregamos al Señor, pero nos están quedando secuelas, nos quedan cositas todavía que entregarle al Señor. No queremos morir, como decía yo hace un rato. El cristianismo hoy en día se ha vuelto un cristianismo muy fácil. La gente quiere vivir una vida muy liberal, ¿sí me entiende? Por eso es que las iglesias como esta de sana doctrina no se llenan mucho de gente. ¿Por qué razón? Porque cuando llega la palabra dura, la palabra que Dios nos enseña acá, porque no hay otra palabra, no hay otra Biblia. Le han quitado mucho a las Biblias. Hay muchas versiones bíblicas, pero allá ellos con sus problemas. Y allá a ellos también los que han creído en las cosas que realmente no son dignas de que pongamos atención en ellas. Amén. Porque la palabra del Señor, por eso es que yo siempre les recomiendo que lean la versión 1909 o la versión 1960, que es la que más se aplica a los escritos o los manuscritos antiguos que conservan el texto sagrado sin quitarle ni añadirle. Es muy importante, hermano. La palabra del Señor habla que estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? ¿Verdad que el Señor es bueno, hermano? Porque ¿cómo éramos nosotros, verdad? ¿Cuánto éramos ladrones, quizás, adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos, del bajo mundo de los narcóticos y hasta quizás traficantes de la droga? Éramos aplicantes de el fruto, o más bien las obras de las carnes, brujería, hechicería, enemistades, contiendas, lascivias, etcétera, etcétera. Éramos partícipes de todas estas cosas. Pero el Señor, dice la palabra aquí, gloria al nombre del Señor, que Él nos perdonó todos los pecados. Por eso es que en Gálatas capítulo 2, verso 20, el Señor nos declara, nos enseña bien claro que con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Si alguien está crucificado, llega un momento en que se va a morir, porque se va a derramar su sangre. Amén. Entonces el Señor no nos manda a que nos trepemos o nos trepen en una cruz y nos crucifiquen, nos claven allí y que se derrame toda nuestra sangre. No. Lo que está significando es que tenemos que crucificar los apetitos que van en contra del Espíritu. Usted sabe que la palabra del Señor nos enseña en Gálatas capítulo 5 que tenemos una lucha campal entre las tinieblas, entre la carne y el Espíritu. La carne tira, ala,
hacia abajo, hacia el infierno, pero el espíritu siempre tira hacia arriba. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta. El espíritu siempre va a agradar al Señor, pero la carne se va a oponer por todos los medios para que usted no haga lo que agrada a Dios. Recuérdese que usted y yo tenemos un espíritu dentro de nosotros, un espíritu que quiere agradar a Dios, un alma como un ente con el espíritu unidos juntamente, que quieren darle la gloria al Señor, la exaltación al Señor, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay una carne que se opone, porque no es menos cierto que aunque nosotros ya hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, todavía está operando, todavía la carne sigue operando para infringir la ley de Dios. Pero hay que someter la carne se puede someter. ¿Y cómo se puede someter la carne? Esto no es una guerra carnal, esto es una guerra espiritual la que sostenemos cada día. Por eso es que dice Zacarías 4, verso 6, que no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces nosotros tenemos que someter nuestra carne, pero también tenemos que eliminar, para que realmente el triunfo de Cristo en nosotros se haga una patente realidad, y que el mundo exterior, o sea, la gente que no conoce a Dios, puedan figurar o puedan ver figurado en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cual no fue derrotado. Él fue nuestro precursor, Él fue nuestro vencedor, Él fue nuestro gran victorioso, para que nosotros en el nombre del Señor tengamos victoria, porque en Él somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero qué mal es la carne. La carne es algo horrible. La carne yo creo que es peor que el mismo diablo, porque el diablo se va. Dice que el diablo viene y lo tienta. Tentó al Señor en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas. Ahí vemos relatado lo mismo, paralelo. Amén. Cuando el Señor fue tentado, fue llevado por el desierto por el Espíritu, y fue tentado allí por Satanás, y fue tentado. Y dice que al final, cuando hubo acabado todo, el diablo se fue. Cuando le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que el diablo Dios era Dios del diablo también, tenía que servirle. Aunque era diablo y aunque no era salvo, y aunque no había redención para él ni para los demonios caídos, pero sin embargo el Señor le dijo, a tu Dios adorarás, porque el Señor lo creó ahí arriba. Él es creador de todos los ángeles, de todos los arcángeles, de todos los querubines, de los serafines. Y le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero usted sabe qué sucede, que el diablo, cuando hubo acabado todo, cuando Él le dijo estas palabras, se fue por un tiempo. Así declara la palabra. Si usted lo mira allí en el contexto bíblico, lo va a encontrar en el capítulo 4 de Mateo. Dice, se fue por un tiempo y luego regresó. ¿Por qué entendemos que regresó? Porque la palabra de Dios dice que el Señor fue tentado en todo. O sea, no Dios. No malentendamos. Porque el libro de Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni Él es tentado por nadie. Amén. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Quien fue tentado en este caso fue la humanidad de Dios, de Cristo en la tierra. Amén, de Jesús. Esa fue la parte, amén, que fue tentada, porque Dios no puede ser tentado. Es más, le digo algo, el diablo nunca, jamás ha sido rival para nuestro Señor. Amén. El triunfo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario no fue basado a la pelea que sostuvo con el enemigo, porque Él es un derrotado desde el principio. Amén. Él está derrotado desde el principio y se lo había advertido el Señor en el capítulo 3, verso 15, que es el protoevangelio del Antiguo Testamento. Ahí aparece como el Señor le dijo bien claro con estas palabras: tú le pisarás, o le dijo el Señor a la serpiente, a la mujer le dijo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, o la serpiente, perdón, gloria al nombre del Señor, tú le tocarás
el calcañar a la simiente de la mujer, que era la simiente de ¿quién? Cristo. De Cristo, era Cristo mismo. Dice, y la simiente de la mujer, que es Cristo, te dará en la cabeza. Quiere decir que un golpecito en el pie, en el calcañar, no es un golpe mortal. Ahora, el golpe en la cabeza sí es un golpe fulminante. Y ya esto estaba profetizado desde antaño. Desde el capítulo 3, verso 15 de Génesis, esto estaba predicho ya y se cumplió. Pero no cree usted que se cumplió batallando el Señor demasiado, porque, repito una vez más, el enemigo nunca ha sido rival de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo voluntariamente se entregó. Amén. Se entregó a sí mismo en propiciación por el perdón de las culpas que cargábamos nosotros. Por eso es que Él nos dice en el capítulo 11, verso 28 del libro de Mateo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La carga más grande que arrastra un ser humano, una persona que no ha conocido al Señor, es el pecado, hermano. Amén. El pecado arrolla, el pecado destruye, el pecado es algo mortal. El pecado es algo que no se puede borrar con una goma de escribir o con una goma que tiene un lápiz de escribir. El pecado no se puede borrar ni con lejía, ni aunque te limpias o te laves con lejía, dice la palabra del Señor, ni amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado permanece sobre ti. Pero la palabra del Señor nos manda a que la sangre de Cristo, su Hijo, la cual nos limpia de todo pecado, nos redima. Y aún dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, para los que ya han creído, para los que están en el Señor, que cuando usted comete un pecado, amén, cuando usted comete un pecado, dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os he hablado, para que si alguno ha cometido pecado, entendáis que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo, su Hijo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, a la vez, además de ser un triunfador rotundo, se ha convertido en el único y exclusivo abogado defensor por la causa de todo ser humano y por la causa de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que, mire, con la iglesia de Cristo no se puede meter nadie. Ahora, usted no deje que nadie se meta con usted como iglesia, porque a veces se quiere meter con nosotros, se quiere meter la carne, se quiere meter el mundo con las modas mundanas. Porque el Señor nos enseña a nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres, con todo el respeto y el amor que les tengo a todos acá en este lugar. Pero como pastor es mi responsabilidad. Ahora, si algún día ya yo no soy pastor de aquí y viene otra persona a enseñar otra cosa, yo le digo: mire, escape por su vida. Escape por su vida, como le dijo el Señor a Lot, que escapó. Pero Lot, la esposa de Lot, por mirar atrás y por desobedecer la palabra de Dios, y por no hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, miró hacia atrás porque estaba mirando al mundo, estaba mirando los deseos carnales, amén, que batallan contra el alma, dice la palabra del Señor, y se convirtió en una estatua de sal. En lugar de ser sal de la iglesia, sea sal de la iglesia, pero no salitre. Salitre es diferente a la sal. La salitre no tiene condimento. La salitre no puede servir para nada, para sazonar ningún tipo de comida. Así que somos la sal de la tierra para dar sabor, para dar sazón, para que la gente encuentre en nosotros, para que la gente se le despierte el apetito de escuchar la palabra de Dios, que a través de nosotros es predicada. Porque como una persona va a escuchar la palabra de alguien que realmente no está viviendo la palabra de Dios. Amén. En una ocasión viene alguien y le predica a una mujer que estaba vestida con un pantalón de esos vaqueros, que usted sabe, parece que vinieron los tíos y los abuelos a ponérselo porque de tan apretado que estaba. Y a veces no solamente son los pantalones, a veces son las faldas también. A veces son las blusas arriba que están bien apretadas, y las camisas de los hombres que están bien apretadas, tan apretadas porque hacen gimnasio, van al gym. Y es bueno, no es malo que usted vaya al gym si no hay pecado allí, si no hay desnudismo. Yo creo que yo particularmente no voy y no le aconsejo a nadie que lo haga, porque es un lugar que no es para cristianos.
Amén, gloria al nombre del Señor, porque ahí hay mujeres desnudas, semidesnudas, perdón, si estuvieran desnudas, ya tú sabes, semidesnudas, amén, y hay hombres semidesnudos también, y usted sabe que como hay mujeres prostitutas, hay hombres prostitutos también, eso lo dije yo hace unos días atrás, y es una gran realidad, hombres que venden sus cuerpos, y los venden bien caros, porque el asunto es diferente a la mujer, lo venden bien caro, gloria al nombre del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo creo que la mujer de Dios tiene que guardarse para Dios. Amén. Siempre enseño que cuando usted va creciendo para los lados, ¿no? Porque ya hay quienes tienen su edad que no crecen para arriba, sino para los lados. Pues usted tiene que darse cuenta que ese vestido, esa falda ya no es suya. Ya entréguesela a otra persona, a una hermana que sea más patatita, a ver, más chiquita. Pechito. Gloria al nombre del Señor, que tenga el cuerpo más pequeño, un size más pequeño, o dos sizes más pequeños, porque a veces nos estamos poniendo una ropa, un vestuario que son hasta 2 y 3 sizes menos del que nosotros usamos ponernos. Si usted, por ejemplo, usa la talla 34, imagínese que se ponga la 30. ¿Cómo se va a ver ese cuerpo? Se le va a marcar todo, hermano, por favor. Déjeme que le hable con franqueza en esta hora y no se me sienta mal, pero es una realidad. Se le va a marcar todo, las curvas, las rectas, todo fenómeno. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se marca lo exterior, pero lo interior también casi se ve. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que guardarnos para Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo no come cuento. El diablo no juega. Amén. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre tiene sus secuaces. Tiene sus emisarios que los envía para que le tiren el ojito. Y no anda creyendo en viejitas ni nada de eso. No. Porque hay viejitas rebeldes. Amén. Y hay viejitas rebeldes y verdes también, que se quieren comportar como que fueran todavía jovencitas. Y se aprietan arriba, se aprietan abajo. Y casi que no pueden caminar y andan como el pingüino en el Polo Norte. Amén. No puede ser posible, hermano. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que andar como Dios dice en su palabra que andemos. ¿Dónde es que dice eso? Ay, pastor, pero usted está exagerando. No estoy exagerando. Yo quiero que alguien me lea en Primera de Timoteo 2:9. A ver, alguien que por favor abra la Biblia. Hermano José, busque esa cita por favor ahí. Primera de Timoteo 2:9. Porque si realmente Cristo triunfó, nosotros tenemos que aparentar no, sino ser triunfadores en el nombre de Jesucristo. Y esta es una parte muy integral del triunfo nuestro en nuestro Señor Jesús. Primero de Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Que la mujer, dice el principio, que la mujer se vista como. Asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa. Ahí está. Amén. Con ropa decorosa está hablando de decoro, de cubrirse. Amén. De cubrirse las piernas, no solamente esta parte de acá, sino las piernas también, que el vestido sea largo, suficiente. Gloria al nombre del Señor. Y hoy en día yo he visto que quiere entrar una moda nueva a la iglesia, que se ponen una faja y se aprietan bien el cinturón. Amén, para que las caderas se vean. No puede ser posible, hermano. Gloria al nombre del Señor. El cinturón, el cinto lo llevan los hombres, no las mujeres. Amén. Ahora, si usted quiere quitarle el cinto a su esposo, tenga cuidado porque le puede entrar al cintarazo también. Pero no, el cinto es para los hombres, no es para las mujeres. Cuando usted se pone ese cinto, ay pastor, pero usted es muy exagerado. No es exagerado, es que se nota, hermano. Entonces hay gente, usted sabe que en la iglesia hay gente santa, pero tienen ojos de gallo. Amén. Entonces hay gente que vienen a la iglesia, son muy espirituales, pero son tremendos carnales también. ¿Por qué razón? Porque no oran. No sacan tiempo para orar, para ayunar, no sacan tiempo para buscar de Dios. Y entonces quieren vivir en la pura carne. Hermano, esto se lo estoy diciendo en el amor del Señor, porque yo quiero, ¿sabe por qué yo velo? Por su salvación. Velo por su alma. Velo porque usted se vaya con el Señor cuando Cristo venga, cuando toque la trompeta. Porque dice la palabra del Señor en el libro de
de Hebreos capítulo 12, verso 14, que sin santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.